bienvenidos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos en OK Voz y para nuestras plataformas OK Querétaro, el Municipal QRO y Red Info 7. El día de hoy estoy bien contenta porque nos acompaña de nueva cuenta Abigail Arredondo Ramos. Ella es la directora, la titular del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, aquí en el estado de Querétaro. Avi, bienvenida. Muchas gracias. Ya ves, otra vez aquí. ¿Otra vez? Aquí y siempre agradecida por la apertura de los espacios y muchas gracias y pues que tengan excelente semana. Ay, muchísimas gracias, Avi, siempre eres bienvenida. El día de hoy vamos a hablar de un tema de los chapulines, y no es la botanita que nos ofrecen bien rico en las playas o en los botaneros, no. Los chapulines tal cual, que nos brincamos de un lado para otro según a conveniencia y a contentillo. ¿Qué tal? Que se ha puesto cada vez más de moda, más normalizado, que antes, pues, la pérdida de valores que ha habido como sociedad, que no se dio de un día a otro, la verdad es que pues ha sido este desgaste y esta, pues sí, la verdad es que un tema que nos ha pegado socialmente, porque no solamente es la ética, ¿no? O sea, los valores patrios, el tema, y cuántas veces lo hemos platicado y en muchas mesas, oye, desde el haber quitado el civismo, ¿no? Y las escuelas, sí, en formación. Cultura cívica. La formación, sí. Sabes que al final es la formación, el amor a la patria, a la nación, el sentirte realmente orgulloso, pero también el participar, ¿no? La participación ciudadana que seguimos, pues, con muchísimos retos cuando nos comparamos con otras naciones, con otros países. Y bueno, esta pérdida de valores, claro que influye en este llamado chapulineo. ¿Por qué? Porque antes era bien difícil y tal vez había alguien que lo pensaba, ¿no? Decía, híjole, estoy enojado, no me tocó lo que quería y pues me voy. Pero antes de eso decías, híjole, ¿y qué van a decir mis papás? Híjole. Sí. Y simplemente mis amigos. Sí. Oye, ¿cómo de un momento a otro cambias de ideología? O cómo, si nos decías que tú defendías este proyecto, esta plataforma, cómo, pues de un momento a otro, por un interés casi siempre particular y personal, pues decido, pues, cambiar. Entonces, costaba. Yo digo que tal vez había personas que sí lo pensaban, pero eran muy pocos los casos. Hoy, con esta pérdida de valores, en donde ya es, no me importa, ¿no? En donde muchas veces te dicen, no, hombre, a mí me han dicho que por qué no me voy, ¿no? ¿Por qué no me cambio, no? Que casi qué tarugo que esté aquí o acá. Sí. Entonces, se ha normalizado, pues, esta acción y al final, lejos del tema ético e ideológico que yo platicaba antes de entrar al aire, tiene mucho que ver con lo que está pasando con los pesos y contrapesos. Exacto. ¿Por qué? Porque han sido muchas décadas, muchas historias, las que hicieron que la ley tuviera que irse transformando y que existiera la presencia de las minorías y el fortalecimiento de las minorías. ¿Por qué? Porque la gente sale y vota. Oye, pero ¿qué pasa yo como ciudadano si voté y el candidato, la candidata o el partido por el que voté no quedó en primer lugar, pero al final obtuvo pues un número importante de muchos ciudadanos como yo que votaron por esa plataforma por diferentes razones, ¿no? Entonces, ok, no quedó en primer lugar, pero veo que va a haber una representación en los curules, principalmente en los congresos, pero también en los ayuntamientos, en los municipios. ¿Por qué? Porque van a entrar regidores en los municipios y van a entrar diputados federales y locales en el Congreso, ¿no? Y eso al final, pues, va a hacer que la balanza no vaya solamente para un lado, ¿no? Que se llaman pesos y contrapesos. Y así se fue puliendo año con año, pero por muchas condiciones se fue puliendo la fórmula para asignar a estas posiciones de votación por un partido. De tal forma que con esta fórmula se fue cuidando que la representación fuera lo más exacto. Y que si habían sido 105,000 votos los que habían entrado para determinado partido, pues estuvieran realmente esos escaños representados con los diferentes diputados o diputadas que salían de esa votación.
Entonces, hoy, ¿qué es lo que vivimos? Que gracias a ese chapulineo, uno, ¿dónde queda el valor del voto que emitió un ciudadano? La confianza. Que ahora sí que, como decimos coloquialmente, el horno no está para bollos. Es de por sí no creo, yo como ciudadano muchas veces digo, puta, ¿a qué salgo a votar? Si va a ser lo mismo, si no va a valer, que mucha gente te lo dice. Sí. Y entonces ahora imagínate, oye, yo voté por y este se fue. Sí. Entonces, ese es el primer golpe, ¿no? El ciudadano decir, oye, ¿dónde está entonces la representación que me dijeron que iba a haber de mi voto o de nuestros votos? Y por otro lado, pues lo que hoy estamos viviendo, que la mayoría calificada artificial, porque no fue una mayoría ganada en votación por voto ciudadano, sino con estas trampas que hicieron, primero que les permitió el Tribunal Electoral, las diferentes instancias, pero también pues lo que ahora vemos que sucedió, ¿no? Hoy, gracias a esa mayoría calificada artificial, es que se dio, entre comillas, sí, la reforma, porque hasta me da esta reforma flamante que hicieron al Poder Judicial, en donde le quitaron la autonomía por primera vez en la historia de este país a un país tan importante que es el que imparte justicia, al Poder Judicial. Gracias a eso, hoy vemos que pues hacen lo que quieren, que dónde están los pesos y contrapesos, que se ríen, que ellos mismos dicen, no importa, lo vamos a pasar porque tenemos todo el control, porque tenemos los votos. Oye, pero espérame, estos votos no los lograste verdaderamente con la ciudadanía y con este ejercicio democrático que ustedes tanto aplaudían y tanto presumían que las cosas iban a ser diferentes. Esto lo hicieron agandallándose al final las posiciones, en parte con el chapulineo. Entonces, la propuesta que presentamos, la iniciativa que presentamos es, ahí tiene que ser una reforma constitucional, no solamente la ley electoral, y ahí entra el debate, ¿no? Oye, pero es al final un derecho adquirido, ¿no? Es la persona que ya quedó. Bueno, y entonces, ¿por qué existen los suplentes? Y entonces, ¿por qué existen, cuando tú registras a los plurinominales, no registras solamente un lugar? Registras, hablo por ejemplo aquí a nivel local, 10 lugares. Oye, nunca van a entrar los 10 lugares para un solo partido, no. Pues más, ya puedes mandar 6 solamente, sí, pero tienes 6. Y entonces, esta persona que llegó con representación proporcional, que tiene que ver que es porque entró a ese curul por los votos de un partido, de una plataforma electoral, pues entonces si él se va o ella se va, pues que se vaya sin ese escaño. Porque el escaño es del partido, porque al final ese escaño se ganó con la votación de toda la gente que le dio a esa plataforma en ese momento. Entonces, ahí es donde dices, oye, pero podría ser anticonstitucional, porque los derechos adquiridos, híjole, pues anticonstitucional y peligroso lo que está pasando en el país, ¿no? Es completamente indispensable que por la situación que vivimos como nación existan los pesos y los contrapesos. Sea quien sea el que gobierne, sea quien sea el que gobierne. Esto de tener las mayorías y sentirte al final dueño de un congreso. Yo hablo también en lo local, en su momento, cuando aquí también se vivía con otro partido esta mayoría absoluta, ¿no? En donde igualito no pasa nada porque al final pues nosotros tenemos a la mayoría y así va a ser la votación. Entonces siempre le viene mucho mejor a un país, a un estado, pues el que existan obviamente estos contrapesos. ¿Por qué? Porque al final somos una sociedad muy diferente, muy diversa, con muchas formas de ver las cosas, con muchas problemáticas, en donde pues existe por eso pues diferentes partidos y diferentes representaciones. Imagínate qué horror que todos pensáramos igual y que fuéramos todos marchando de la misma manera, en el mismo momento, con el mismo pie, con el mismo ritmo. Al final no, y creo que es la grandeza de un país y de una sociedad. Y hoy, con tantos retos que tenemos, con una sociedad que con la presencia de tantas redes sociales, de la tecnología, de cómo todo va cambiando de un segundo a otro, pues
con más razón tenemos un triple reto. Entonces, por eso salió esta iniciativa y por eso es muy peligroso el chapulineo, quitando la parte, como ya lo dijimos, ética e ideológica, sino realmente de representación de minorías, ¿no? Entonces, hoy viene nuevamente, siempre que viene un proceso electoral y más que viene la gubernatura, pues vemos, ¿no? Y ahora es como la compra de jugadores, ¿no? Ay, y ahora, sí, claro. bueno, pues aquí se quita la casaca Va y de llega con- delantero. y bueno, pues ya es algo, vuelvo a decirlo, que se ha ido normalizando en los últimos años y no por eso quiere decir que sea correcto. Que sea correcto. Oye, pero bueno, es que yo militaba en este partido y yo veo que las cosas han cambiado. Ok, está bien, pero tampoco puedes tener a la gente a fuerza en un lugar. Lo que no se vale, pues es que casi siempre salen con otra justificación y siempre su justificación va a ser echar la culpa al partido, a las dirigencias, y no decir simplemente, oye, pues porque no caí en ese cargo y yo quiero bueno, y estás en toda la razón y legítimamente, de verdad, tienes todo tu decisión para decir, pues me voy, pero sé honesto, ¿no? Sé honesta, no digas, no eches, no, y mejor dilo, oye, me voy por esta razón, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente en esta reforma, desde lo local también vamos a estar buscando, estuve platicando con Adriana Mesa hace unos días de varios temas que vienen importantes ahorita a nivel congreso local, a nivel local, y pues uno de ellos es eso, ¿no? Porque aquí también va a haber reforma electoral. Hay que recordar que la última reforma electoral que se hizo no tiene validez, la tumbó la Suprema Corte de Justicia por diferentes situaciones y circunstancias y factores, y hoy pues se tiene que actualizar y se tiene que hacer una reforma fuerte aquí también a nivel electoral. Y si hablamos de la federal, pues la verdad es que ve la cara que haces y la cara que la gente hace, porque al final hay mucho miedo, mucha incertidumbre de lo que puede pasar. Y luego sale la presidenta y dice, pero ¿por qué se atreven a decir eso si ni siquiera hay nada? No, pues están ambas el plan A, B y C. No es que no haya nada, es que hay un precedente de todo lo que quería cambiar pues este gobierno, y todo lo que querían hacer, ¿no? ¿Y por qué no lo hicieron cuando ellos eran la oposición? ¿O por qué no pensaban de la misma manera? ¿Por qué no en ese momento cuando ellos tenían la voz justo en esa representación plurinominal? ¿Por qué nunca subieron eliminar los pluris? ¿No? ¿O por qué nunca pusieron sobre la mesa el quitarle facultades a los partidos políticos o a los soples, que al final son los que organizan a nivel local las elecciones, y que ya vimos que fallaron ahora con y eso que no fue en todo el país, ni en todos los cargos, para lo que se dio en la votación para el Poder Judicial, en la elección para el Poder Judicial también, cuántas casillas no se abrieron, a cuántos lugares no llegaron. Entonces, lejos de ir avanzando, pues nos fuimos en un retroceso. Entonces, bueno, son muchos los temas que salen, obviamente hablando de toda pues sí, de todo lo que tiene que ver con, y las leyes que tienen que ver, reglamentos con una elección, ¿no? Entonces, bueno, pues no vamos a quitarle el renglón respecto al chapulineo. Sí, porque además la ciudadanía le da la confianza a una persona, ¿no? Que también, claro, pues se fijan en el color que tienen, pero otra bien importante, como lo menciona Sabi, es que haya estos contrapesos, porque incluso el debate, la pelea, si podemos mencionarlo así, los nutren a ustedes como representantes de la gente, los obligan a estudiar, los obligan a estar preparados, los obligan a traer estadísticas en mano. Entonces esta parte del contrapeso pues nutre, y siempre debería salir de un buen debate algo positivo, ¿no? Una mejor ley. Claro. No, que es lo que yo siempre les digo en el Congreso Federal. Hoy son 500 curules, son 500 diputados. No nos pueden decir que a la hora de ingresar las reservas, ustedes ya presentaron su iniciativa, pues de todas esas reservas, que muchas veces son cientos y cientos de reservas, no me puedes decir que no hay algo que realmente pueda hacer que la ley sea una mejor ley. Y esta cuestión y esta cerrazón, ¿no? De no paso ninguna
propuesta a nada, ni a una coma, ni a una palabra, porque nosotros nos lo mandaron así. Y es triste porque el Congreso Federal se ha vuelto una oficialía de partes del Poder Ejecutivo. Se parecía que lo único que camina y que avanza en el Congreso Federal son las iniciativas que manda la titular del Ejecutivo hoy. Entonces, pues no, eso al final, ¿dónde quedó la independencia, ¿no? La autonomía de un poder tan importante que es el Poder Legislativo? Que si bien es cierto que sí hay ciertos entes políticos que no actúan con esta ética que se mencionó ya desde un principio, pero sí debería haber esta parte de prepararse y sobre todo ser el contrapeso. Ahorita, Abby, fíjate lo que te voy a decir. ¿Hay autonomía en el Congreso o es solo una, ¿cómo dicen? Una tela que cubre y vámonos pasando y todo autorizado? Sí, por supuesto que no. A ver, hablando de la reforma electoral, el comité y todo, o sea, todo lo que la presidenta construyó, ¿no? O sea, yo voy a hacer un consejo en donde van a determinar cómo se va a mover la ley o las diferentes leyes en torno a una reforma electoral. Oye, qué falta de respeto. Tú no puedes nombrar a nadie al final porque pues aquí estamos los diputados que somos los que en teoría pues hacer la chamba y presentamos las iniciativas y se reforman aquí las leyes y aquí se hacen las leyes. Oye, que claro que puede mandar iniciativas, por supuesto que sí, claro. Que claro que la ciudadanía también puede unirse y presentar iniciativas también, pero no puedes decirle hoy a tus diputados, se habla ahorita hasta de su mismo color y al final a todos los, o a los partidos que están con ellos, ¿no? Que iban en esta coalición y que se unieron. Hasta ellos mismos han salido a decir, oye, tenemos nuestras reservas, ¿no? Pero, oye, no, aquí están y ellos, este grupo de personas, van a determinar lo que México necesita en materia político-electoral. ¿Cómo? ¿Cómo es? O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Si aquí hay un congreso. Entonces, la verdad es que sí, no hay autonomía, es una realidad. Y así tenemos muchísimos ejemplos, ¿no? Y que si la ley de aguas y que, bueno, o sea, que si la guardia, que en donde se le quiere modificar, se quiere mejorar y siempre también diciendo, bueno, ok, no nos negamos, ¿no? Y presenta y manda la iniciativa, ok, le entramos. Pero no, ellos no le entran. Ellos es no. Oye, pero a ver, ya deja si puede ser una mejor ley. Oye, aquí hay un error. Oye, no hay técnica legislativa y le están regando en este articulado porque movieron, que nos ha pasado muchas veces. Claro. No lo mueven. O sea, está mal. Está mal por hacerlo de bomberazo, está mal. El proyecto viene mal. Solo tal vez alguna vez han aceptado y lo cambian antes, ¿eh? No, el bueno está bien. Pero ¿y quién se queda en medio, Abby? Pues la ciudadanía. Que ustedes como actores políticos tienen diferentes cargos o quedan un cierto tiempo, 3 años, 6 años o 4, según como estipule la ley, y la ciudadanía es la que estamos en medio. Entonces, es bien importante que asumamos esta responsabilidad civil, de mantenernos informados, de leerle una ojeadita a la estadística y saber qué ocurre en esta vida política y sobre todo el poder acercarnos a nuestros representantes y pedirles cuentas y por qué no también, si usted tiene algún tema, un proyecto o lo que sea, acérquense, son nuestros representantes ante los diferentes poderes. Así es, hay que estar enterados, yo siempre lo digo, para poder tener y aspirar a un mejor nivel político, con mejores actores, con mejores políticos, con mejores gobernantes, hay que participar. Claro. Hay que participar. Oye, a ver, ¿no? Oye, pero ¿por qué? Oye, tú viniste a pedirme la otra vez el voto, no te volví a ver. Oye, tú me dijiste que estos eran tus principios. Oye, ¿y por qué? ¿Por qué estás votando de esta manera? ¿Por qué estás presentando estas iniciativas? Entonces, realmente cuando un país avanza en la participación y obviamente democráticamente alcanza una democracia mucho más consolidada, es porque la ciudadanía participa, se involucra y se vuelve parte, ¿no? de lo que está pasando y de la agenda pública. Entonces, eso es primordial y prioritario para poder tener hoy pues un mejor gobierno en este país y en esta nación.
un mejor México, con el México que todos merecemos y todos soñamos. Muchísimas gracias, diputada, la verdad, por habernos acompañado. Siempre es bien, ¿cómo se dice? Nos nutres mucho todas estas, puntos de vista que nos haces ver qué es lo que sucede. ¿Te esperamos de nueva cuenta? Claro que sí. Bueno, va. Claro que sí, y de verdad muchas gracias y felicidades. No, hombre, muchísimas gracias, Abby. Gracias a ustedes por el favor de su presencia. Que tengan un productivo día.